¿natural o sobrenatural? En pregunta, ¿natural o sobrenatural? Y quiero que comencemos con dos definiciones muy importantes. Una, que es natural, la palabra natural, y dos, que es la palabra sobrenatural. Entonces, en Mr. Google decía que natural puede ser aquello que aparece como contrapuesto a lo milagroso o a lo sobrenatural. Y sobrenatural se refiere a algo que tiene como por encima, que excede o está más allá de lo que se entiende como algo natural. Entonces debemos tener claro estos dos conceptos, son muy importantes en lo que vamos a ver en esta noche. Y con estos dos conceptos me gustaría que recordemos un poco de la vida de Jesús, lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Si bien es cierto, si nos preguntamos cómo sería la vida de Jesús, ¿sería una vida natural o sería una vida sobrenatural? Y yo sé que tú sabes la respuesta, es una vida sobrenatural, pero quiero que veamos algunas cositas de lo que Él hizo aquí en la tierra. O por qué razón podemos decir que la vida de Jesús fue una vida sobrenatural. Entonces, para comenzar, Él vivió una vida sobrenatural porque sus días se trataban de tener una comunión directa con el Padre. Amén. Desde niño dice la palabra que él ya estaba en los negocios de su padre. Su enfoque era claro, que su vida iba a ser dedicada a su Padre, a nuestro Dios. Por esta razón, su vida desde antes de nacer era una vida sobrenatural. Ahora, constantemente Él estaba demostrando su amor a las personas y eso es algo, es una característica muy importante en nosotros que demuestra quiénes somos nosotros. Ahora, Jesús hizo milagros que demostraban que su vida no era una vida normal o común. No cualquiera va de la nada por ahí haciendo milagros, ¿verdad? Y Jesús lo hacía. Entonces, con esto podemos ver que la vida de Jesús no era natural, la vida de Jesús era sobrenatural. Amén. Y en varias ocasiones la Biblia nos expresa que las personas se maravillaban de lo que Él hacía. Decían como, wow, ¿quién es este? ¿Por qué habla así? Se maravillaban, aunque algunos lo criticaban, muchos se maravillaban de lo que él hacía, de cómo hablaba la palabra. Entonces podemos ver que las personas identificaban que su estilo de vida no era un estilo de vida normal o no era un estilo de vida común, sino que era un estilo de vida sobrenatural. Y su vida fue tan sobrenatural que no fue, lo que él hizo en la cruz no fue un acto común o no fue algo que se repitió. Amén, esto sucedió una sola vez en la historia y esto hizo que la historia se dividiera en dos, porque nosotros podemos ver que si leemos algo de historia nos dice antes de Cristo o después de Cristo. Es decir, que eso no fue algo normal. Sí, el acto que él hizo en la cruz no fue algo común, no fue algo natural. Lo que él hizo fue algo sobrenatural. Y donde él estaba, donde él caminaba, donde él iba, donde lo invitaban, la gloria de Dios estaba manifiesta allí. Esto también nos demuestra que su vida era una vida sobrenatural. Ahora, el concepto de sobrenatural que leímos anteriormente nos decía que era algo que excedía lo natural, que iba más allá, ¿sí? Entonces podemos ver que Jesús realmente excedía lo natural. Él no se conformaba con algo promedio, amén. Él siempre iba por lo sobrenatural. Él no se conformó con los 7 panes y los pocos pececillos que tuvieron los discípulos para darle de alimentar a una multitud, sino que Él fue por más. Él fue por lo sobrenatural. Se multiplicaron los panes y se multiplicaron los peces, amén. Entonces con esto podemos ver que la vida de Jesús fue una vida sobrenatural. Ahora, Jesús actuó en un mundo natural aquí en la tierra,
pero lo hizo para lograr que nosotros, tú y yo, viviéramos en el mundo de lo sobrenatural. Y esto es maravilloso porque si recordamos lo que Él hizo, fue solo por esa razón, por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos vivir en un mundo extraordinario, en lo sobrenatural. Amén. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de eso que Él hizo en la cruz, nos olvidamos y nos quedamos viviendo de forma natural, aunque Él predestinó que nuestras vidas iban a ser sobrenaturales. Ahora, ¿por qué Jesús vivió en lo sobrenatural? Él tenía claro a quién le servía. Amén. Si nosotros estudiamos su vida, si conocemos su estilo de vida, Él tenía claro a quién le estaba sirviendo. Y Él sabía que no le servía a un Dios natural, sino que nuestro Dios es sobrenatural. Amén. Y Él tenía pasión por ello. Esto es algo muy importante y yo en una palabra, bueno, de las muchas características que veo en Jesús es su pasión. Amén, Él esto lo apasionaba. Y cuando uno algo lo apasiona, por ejemplo, uno lo apasiona algún deporte, uno lo hace constantemente hasta ser mejor, ¿verdad? Entonces es igual con esto. Jesús se apasionó con lo que hacía. Él le apasionaba porque sabía a quién le estaba sirviendo. Sabía que no le servía a un Dios natural, sino a un Dios de lo extraordinario, a un Dios sobrenatural. Por esta razón se maravillaban de Él. Por esta razón las personas decían como, wow, ¿quién es Él? Porque lo que Él hacía no era algo común, no era algo normal. Y aun cuando Él le preguntó a sus discípulos en Mateo 16, que les preguntó, ¿quién crees que soy yo? Ninguno dijo como, no, pues yo creo que tú eres como el hijo del carpintero. O no sé, como una persona que anda por ahí en la calle hablando cosas. No, todos dijeron algo diferente. Pero el último que respondió, que fue Simón Pedro, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él identificó en Jesús quién era por su estilo de vida. Amén. Él identificó que lo que Él era no era algo común o no era alguien normal del promedio, no. Él sobresalía, Él iba más allá, Él excedía lo que estaba haciendo, Él excedía lo natural, Él iba por lo sobrenatural. Amén. Y para las personas era claro esto, que Él no era una persona común. Ahora en la palabra, más adelante de las historias de Jesús, nos habla a nosotros, a ti y a mí, a la iglesia, a los que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, nos habla cómo debe ser nuestro estilo de vida. Si bien sabemos, nosotros trabajamos para ser como Cristo, y si la vida de Cristo fue algo sobrenatural, pues pensemos en cómo debería ser nuestras vidas. Y quiero que leamos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 11. Lo voy a leer todo y después vamos a hablar de algunos versículos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 11. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me encanta esta porción de la palabra porque nos dice cuál es nuestro estilo de vida y qué obtenemos a través de ella. Amén. Entonces vamos a leer de nuevo el versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí vemos dos cosas. Uno, podemos ver que todas las cosas, aquí no dice un poquitico de esto sí y de esto no, dice todas. Y resalto esa palabra, todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, las cosas naturales de lo que nos habla Mateo 6, como el vestir, los alimentos, el techo, estudio, las cosas naturales que tú y yo necesitamos. Todas esas cosas. Y además de eso, la piedad, que esto quiere decir las cosas espirituales, todo el paquete que viene incluido con la salvación. Sí, cuando nosotros nacemos de nuevo, inmediatamente tenemos prosperidad, tenemos herencia en el reino de los cielos, tenemos salud divina, tenemos justificación, tenemos redención y muchas cosas más dentro del paquete de la salvación. Y nos dice que todas las cosas, es decir, las cosas naturales y las cosas espirituales, han sido dadas por su divino poder. Ya nos han sido dadas, no nos lo va a dar, ya nos han sido dadas por su divino poder. Esto nos habla a nosotros, a la iglesia. Ahora dice que ya nos han sido dadas por su divino poder, es decir, por su sobrenaturalidad. Amén. Divino poder. El divino poder de nuestro Padre, su sobrenaturalidad. Ahora dice después que Él nos llamó, dice, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó por su gloria, la gloria de Dios, esa poderosa gloria de Dios, esa extraordinaria gloria de Dios. Él nos llamó por ello y por su excelencia. Amén. Dice que por la gloria y por la excelencia. Me encanta la palabra excelencia porque si Jesús tuvo algo era que era excelente en lo que hacía. Amén. Y nosotros debemos ser así, excelentes en cada cosa que hacemos. Entonces dice que Él nos llamó por su gloria y excelencia. Y esto va incluido en lo sobrenatural. Todo lo que Dios nos dio a través de su Hijo fue hecho con excelencia. Amén. Y nada fue a medias, nada fue incompleto. Si estudiamos la palabra, todo Él se percató de que cada detalle estuviera allí para nosotros. Amén. Entonces no fue nada a medias, no fue nada incompleto, fue completo, fue perfecto. Fue excelente lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Ahora, este verso nos dice que nuestro Padre es tan sobrenatural que pensó en todos esos detalles. Y después vamos a leer el verso 4, que dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, no solo ya nos dio lo natural y lo espiritual, lo que es la vida y la piedad mencionadas en el versículo 3, sino que nos dice que nos lo dio por medio de las preciosas y grandísimas promesas. Y esto es maravilloso porque si usted y yo le damos el mismo valor que nuestro Padre le da a sus promesas, las 24 horas del día
cada segundo nuestra vida sería una vida en lo sobrenatural. Él llama a sus promesas como preciosas y grandísimas promesas. Y muchas veces nosotros simplemente las leemos o las conocemos, sabemos que allá dice sí, que Él suple mis necesidades y ya. Pero no le damos el valor y la importancia que nuestro Padre le da a sus promesas. Amén. Entonces esto es algo importante. Si para Él son preciosas y grandísimas, para nosotros también. Son preciosas y grandísimas sus promesas para nosotros. Después dice que para que, bueno, por esas promesas seamos partícipes de la naturaleza divina. ¿Cuál creen que es esa naturaleza divina? La naturaleza de nuestro Padre, es decir, para que seamos partícipes de una vida gloriosa, de una vida sobrenatural que ya el Padre nos dejó. Amén. Entonces, a veces nosotros somos los que hacemos chiquito estos mensajes o estas promesas y para nuestro Padre son grandes. Es una vida sobrenatural. Ahora, las promesas están hechas para ti y para mí. Pero podemos preguntarnos si conocemos realmente que esas promesas nos pertenecen. Y si sabes o conoces las promesas, ¿estás tomando de esas preciosas y grandísimas promesas? Es una buena pregunta que podemos hacernos. O sea, si no las conozco las promesas que nuestro Padre me dejó. Ahora, sé que me pertenecen. Y por otro lado me puedo preguntar, si sé que me pertenece, ¿las estoy tomando? ¿Les estoy dando el valor que mi Padre le da a sus promesas? ¿Estoy tomando cada una de estas promesas para cada situación de nuestras vidas? Es una buena pregunta. Y si nosotros estamos participando de lo sobrenatural, es porque tomando las promesas que nuestro Padre nos dejó en la palabra, que nos dejó establecidas allí. Entonces aquí podemos notar si realmente estamos participando de una vida sobrenatural. Conocer y tomar las promesas es algo que se hace a diario, constante, porque todos los días debemos estarnos recordando lo que nuestro Padre nos dejó. Estamos tomando esas promesas, las estamos llevando a nuestras vidas. Eso también es algo que lo hace alguien apasionado. Ahorita les decía que alguien apasionado por un deporte lo practica constantemente. Es igual, si tú y yo estamos apasionados por la palabra de Dios, por lo que Jesús hizo en la cruz, estamos tomando 24/7 cada una de las promesas que están allí para nosotros. Sí, Jesús fue apasionado. Por ello, nosotros debemos ser igual. Esa pasión lo llevó a heredarnos una vida en lo sobrenatural. Ya la tenemos, es simplemente que la tomemos, que realmente vivamos de ella. Si nosotros nos apasionamos por vivir esa vida sobrenatural, wow, todo sería totalmente diferente. Ahora, Jesús se apasionó por cumplir su misión y darnos esa vida sobrenatural. Ahora la tarea es que tú y yo nos apasionemos por vivir esa vida sobrenatural. Hay otra versión, creo que es la internacional o la viviente, alguna de esas dos, las dos me gustan, entonces alguna de esas dos es que dice que vivamos como Dios manda. Ahora, yo no creo que Dios nos mande a vivir mal o a vivir de una forma promedio o de una forma natural, porque su naturaleza, es sobrenatural. Así que si Él nos manda a vivir como Él quiere, ¿de qué forma es? De forma sobrenatural. Y si tú no estás viviendo las promesas de Dios, esto puede ser un indicador de que no estás siendo partícipe de lo sobrenatural de Dios. Te estás perdiendo de ese privilegio que nuestro Padre ya nos dejó. Ahora, la palabra nos habla para todo tipo de circunstancias. Si estás pasando por alguna necesidad, su palabra dice que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Allí está en la palabra en Filipenses.
Si de pronto estás enfermo o te sientes mal, la palabra dice en Isaías que por sus llagas nosotros fuimos curados. Amén. Si de pronto te sientes solo o angustiado, esto pasa en algunas personas, también Isaías nos habla de que no temamos, que no desmayemos, que Él está con nosotros, que Él nos ayuda, Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Amén. Que de pronto no sabes qué va a ser de tu futuro, no sabes esto cuándo va a terminar. Esta cuarentena ya fue más de 40 días, esto se alargó y no se sabe cuándo vamos a terminar, no sabemos qué va a pasar con nuestro futuro. Entonces la palabra también nos dice en Jeremías que Él sí sabe nuestros planes a futuro y que son planes de bien y no de mal. Con eso nosotros podemos tener la plena certeza de que Él tiene el control de nuestras vidas y está en su palabra. Es simplemente que lo tomemos. Siento preocupación, no sé qué va a pasar después de esto. Mi Padre sí sabe y Él tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Amén. Tenemos aflicciones. La palabra dice que íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos que Jesús ya venció al mundo y con esto nos aferramos. Son promesas. De pronto a veces tenemos circunstancias y no sabemos no sabemos cuál es la salida, cuál es la solución. En Mateo 7 dice que le pidamos a Él, que le pidamos y nos da, que lo busquemos y lo hallamos. Amén. Es solo buscar y tomar de esas promesas, de esas preciosas y grandísimas promesas que están allí establecidas en la palabra. Y ahora quiero que leamos Apocalipsis 3:20. Este es un verso muy conocido. Dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta y está llamando. Nosotros quizás hemos oído sus promesas y sabemos que el banquete ya está servido, ya está ahí a la mesa. Es solo que le permitamos entrar y cenar con nosotros, que cenemos juntos, que tomemos de cada una de esas promesas que están allí. A veces lo olvidamos, que tomemos de ese sacrificio de la cruz que nos dio victoria y por ello nosotros hoy gozamos de todos estos privilegios. Amén. Él está ahí a la puerta. Él está ahí a la puerta para que nosotros tomemos esa vida en lo sobrenatural. Ahora, Jesús nos dejó ese tipo de vida, una vida sobrenatural, pero nosotros a veces olvidamos o le bajamos el nivel a lo que Jesús hizo en la cruz. Y esto es fuerte porque lo que Jesús hizo fue alto. Él lo dejó en un estándar alto. Ahora, ¿cuál es el estándar que tú y yo le estamos dando al sacrificio de la cruz? Amén. Podemos pensar en esto. Estamos viviendo en lo natural. Me estoy conformando con una vida promedio, con estar ahí erradas con todo. No, nuestro Padre nos dejó una vida en lo sobrenatural. Y es glorioso porque Él lo hizo. Él actuó en este mundo natural para que nosotros viviéramos en un mundo sobrenatural. Amén. Y ahora vamos a leer versículo 5, del 5 al 7. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces aquí comenzamos viendo dos cosas. Uno, nos habla a nosotros, ¿verdad? Dice vosotros también. Nos habla a cada uno, a ti y a mí, por individual. No dice la iglesia Famife o no dice la familia tal o la iglesia tal. Individual, a ti y a mí. Es decir, que la responsabilidad de vivir en lo sobrenatural es individual, es para ti, solito. Es tu responsabilidad cómo quieres vivir, cuál va a ser tu estilo de vida. Es individual. Y dos, dice que debemos ser diligentes. Ay, se me perdió. Debemos ser diligentes, realmente tomar
todas las promesas que nuestro Padre nos dejó y no seguir siendo normales o naturales, sino ir por más, como es la definición de sobrenatural. Que tú y yo nos caractericemos porque vamos por más, porque no nos conformamos, sino que queremos más, queremos conocerlo más, queremos crecer más, queremos avanzar, vamos por más, vamos por lo sobrenatural. Y aquí quiero contarles una parte de mi vida. Antes de casarme, llevo ya casi 10 meses de casada, y antes de casarme, pues uno soltero de una u otra forma sabe que está bajo la protección de los papás. ¿Sí? Entonces yo vivía con mis papás, entonces digamos que conocía sus promesas y algunas las ponía en práctica o las estaba confesando constantemente en mi vida, pero algunas quizás las olvidé, quizás se me pasaban o simplemente las leía y pasaba la hoja y ya. Sí, pero entonces